Muy buenos días. Hoy, en el día 357, leeremos un nuevo libro de la Biblia, la segunda carta de Pedro. El autor de este libro es Pedro. Esta carta tiene 3 capítulos, un total de 61 versículos. El propósito de la carta era advertir acerca de los falsos maestros y burladores y ayudarles a vencer el sufrimiento. Sabiendo que le quedaba poco tiempo al apóstol y que estas iglesias se enfrentaban a un peligro inminente, él hace un llamado a los lectores para despertar su memoria y estimular su pensamiento. Para poder recordar sus enseñanzas, él le reta a los creyentes a ser más maduros en su fe, añadiendo a ellas específicas virtudes cristianas a fin de convertirse en creyentes productivos y eficaces en el conocimiento del Señor Jesucristo. Esta carta contiene temas como hace una salutación, partícipes de la naturaleza divina, un llamado a la diligencia espiritual, testigos presenciales de la gloria de Cristo, los falsos profetas y falsos maestros, la segunda venida del Señor, que habla al apóstol que no la tiene por tardanza el Señor, sino que es paciente. Hoy, en el día 357, leeremos los capítulos 1, 2 y 3 que contienen esta carta, leyendo así por completo este libro. Comencemos. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a seis participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firmes vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar al cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto,
que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora leeremos el capítulo 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán a sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre las tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en un error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapados de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Ahora leeremos el capítulo 3. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días habrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación.
Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos o inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Ahora quiero invitarte a que meditemos y reflexionemos acerca de estos 3 capítulos que hemos leído. En el capítulo 1, el Señor nos invita a ser partícipes de la naturaleza divina. Y acá mira, este capítulo 1 tiene mucho para hablar, inclusive una de los aspectos que no consideré acá, pero que quiero expresarlo antes de iniciar los 2 aspectos considerados, es que la palabra de Dios es la palabra profética más segura. Si usted y yo dijéramos, Señor, háblame en profecía, yo quiero que me hables, muy sencillo, abramos la Biblia y allí vamos a encontrar la voz clara y directa de Dios. La Biblia dice acá en 2 de Pedro capítulo 1 que acá tenemos la palabra profética más segura en la cual hacemos bien, estamos dos firmes en ellas como una antorcha que alumbra de día. Y voy a analizar, voy a considerar 2 aspectos. El primero es la base que abre la puerta de esta gracia. Y lo vemos en los versículos 1 al 4, donde nos habla de la fe que profesamos. La fe que profesamos es la que nos vincula a la salvación. Y eso lo vemos en el versículo 1 que dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa. Ojo que dice habéis alcanzado, es decir, alguien nos la entregó, nos la dio. ¿Quién es? El Señor, no es nuestra. Dios por su misericordia nos dio la fe que nos vincula a la salvación, que nos permitió creer en Jesús. Esa es una de las bases. La otra es la justicia de nuestro Salvador. El Señor nos ha hecho justos. Nosotros podemos excusarnos, podemos presentar nuestras propias justicias, pero la Biblia dice que nuestras justicias son como trapos de inmundicia delante de Dios. Jesús pagó el precio por nuestros pecados, nos limpió, nos perdonó y nos justificó ante el Padre. Eso lo vemos en el versículo 1 donde dice que habéis alcanzado por la justicia de
nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe inigualable. Es decir, esa fe la recibí porque Cristo me justificó, porque Cristo me la dio. Y también me habla de las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, que la vemos en el versículo 3. Eh, Gracia y paso sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, otro regalo por la gracia. Todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad, todo lo que necesitamos para seguir a Dios, para servirle, para amarle. Además de las promesas, versículo 4. Nos han sido dadas por su divino poder y mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado otro obsequio, otro regalo, otra gracia, preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Es decir, Dios nos ha dado una base para entender, para pertenecer, para ser de esa naturaleza divina, que son la fe, la justificación, las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad y las promesas. A partir de ahí es que yo entiendo que todo lo que he recibido de parte de Dios no es por mis méritos, no es por lo que yo lo merezca, sino por su gracia. Sin embargo, nosotros no estamos llamados a vivir una vida pasiva. Ah, Dios me dio todo y entonces, ok, no, los versículos 5 al 11 nos vinculan de una manera activa en ser partícipes de esta naturaleza divina. Observémonos. Primero, a ser diligentes, versículo 5, que dice así. Versículo 5 dice, puede leer desde el 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces ya empieza a hablarnos en el 5 lo que nos corresponde a nosotros. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid. Entonces lo primero es ser diligentes, es decir, poner todo el corazón, ser prontos, estar ahí. Dice, poniendo toda diligencia y ya empieza a decirnos, a añadir lo necesario, versículo 5 a 11. Entonces dice, por esto mismo añadí a vuestra fe virtud. Ya Dios nos ha dado una fe. Entonces el apóstol dice, añadan a esa fe virtud. Pero no se queden con la virtud. Al virtud añádanle conocimiento, al conocimiento, dominio propio, porque cuando conocemos tanto podemos llenarnos de orgullo, y él dice no, de vanidad, y él dice no, añádale dominio propio. Al dominio propio, añádele paciencia. A la paciencia, porque ese dominio propio a veces puede colapsar. Entonces dice, no, añádele paciencia. A la paciencia, añádele piedad. A la piedad añádele afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejará estar ociosos ni sin fruto. En el capítulo 2 nos habla de los falsos maestros. Nótese que termina el capítulo 1 hablándonos de que la palabra de Dios es la palabra profética más segura. Y ya en el capítulo 2 nos habla de los falsos maestros. Nos expresa que los falsos maestros siempre han existido en el Antiguo Testamento y ahora. Y además no están lejos, versículo 1 del capítulo 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún engañarán al Señor que y aún engañarán. Entonces, nótese que estos falsos maestros existen y han estado desde el tiempo antiguo. Y dice, entre vosotros no están lejos. Ellos entran encubiertamente, versículo 1, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún engañarán, y aún, perdón, y aún negarán
al Señor que los rescató. Entonces, nótese que acá nos está hablando de que ellos entran encubiertamente, entran sigilosamente, de manera que la persona no perciba. Muchos se desvían tras ellos, versículo 2, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Es decir, que tenemos que tener mucha discernimiento, aferrarnos mucho al Señor que nos muestre, porque muchos se desviarán. Estos falsos maestros actúan por avaricia, versículo 3 y 15. El 3 dice, y, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas sobre los tales. Ya de tiempo largo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Versículo 15. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. A Balaán le ofrecieron dinero para maldecir al pueblo de Israel y sabiendo que Dios le advirtió que no lo hiciera, él lo hizo. Hoy en día pasa lo mismo, muchos están haciendo mercadería del evangelio, están promoviendo el evangelio de la prosperidad con el fin de conseguir lucro y no es lo que la Biblia nos ha dicho que hagamos. Desprecian el señorío de Cristo, versículo 10, que dice así, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias e inmundicias y desprecian el señorío de Cristo. No entienden que Cristo es Rey y Señor. No le han querido dar a Dios el señorío de sus vidas porque viven según sus propios criterios. Tienen por delicia gozar de los deleites de cada día. Versículo 13, que dice así, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. No han querido permitir que Dios transforme sus vidas. Seducen a las almas inconstantes, versículo 14. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Por eso tú y yo tenemos que aferrarnos al Señor para no ser almas inconstantes y dejarnos seducir por estos falsos maestros. Además, han dejado el camino recto y se han extraviado, como ya lo leí en el versículo 15. Son fuentes sin agua, hablan muy bonito, se expresan muy bonito, conocen mucho, tienen hasta conocimiento de la Biblia, pero no hay vida en ellos, no hay agua. Seducen con palabras infladas y vanas. Bueno, voy a leer el del 17 que habla de fuentes sin agua. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta. Versículo 18. 18. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido, de los que viven en error. Entonces, llegan a hablar de tal manera que seducen, que atraen, usando palabras vanas y dice con concupiscencias de la carne, quizás diciéndose, no, eso no es tan malo, no, esto es esto y aquello sí es, sí se puede, no, mira, depende de las cosas, con el relativismo, con la cantidad de filosofías. El juicio que les espera a estos falsos maestros no es cualquier cosa y se puede leer desde el versículo 4 hasta el 13. En el capítulo 3, el Señor venía hablándonos de los falsos maestros y una de las cosas que estos falsos maestros estaban haciendo era contradecir o expresarle a la gente que Cristo no había resucitado. Otra mentira que estaban introduciendo era decir que la venida del Señor era puro cuento, que hacía tiempo decían que iba a venir y nada que venía. Y otra era decir que Dios no, siendo tan bueno, no iba a hacer, nunca iba a hacer un juicio. Hoy en día vemos lo mismo, la gente dice, no, el infierno no existe, si Dios es tan bueno, el infierno no existe, no va a haber ningún juicio, nada de eso. También a veces la gente duda de la resurrección o duda hasta de Dios.
Y cuando les hablamos de la segunda venida, se burla. Frente a eso, Pedro escribe este capítulo 3 y lo primero que dice es, debemos hacer memoria para bajar al corazón, versículo 1 al 2. Amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Entonces el Señor nos dice, hagan memoria de la palabra, aférrense a la palabra, pero una memoria no de memorizar, no de saber, no de acumular conocimiento, sino de bajar al corazón, de meditarla para aplicarla. Nos habla de personas burladoras. Y las personas burladoras son aquellas que viven para sí. Y como les decía, esos falsos maestros dudaban de la segunda venida de Cristo, versículos 3 al 4, que dice así. Versículo 3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Entonces los burladores han decidido voluntariamente vivir a espaldas de Dios, no respetar el señorío de Dios, no reconocer la palabra de Dios y entonces se burlan incluso hasta de la segunda venida. Su ignorancia es rebeldía. Nótese lo que dice el versículo 5 al 7. Estos ignoran voluntariamente. Es decir, no porque no hay evidencias, no porque nadie les ha dicho, sino porque decidieron ignorar voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra. Decidieron creer más fácil a la evolución, a otras teorías, pero no a Dios. Y dice así, ignoran voluntariamente y también que provienen del agua y por el agua subsisten. Entonces, nótese que ellos han decidido ignorar. Es decir, hay una rebeldía en sus corazones. Dios se actúa en el mundo. A Él sí le interesa su creación y Él hace juicios, porque estos falsos maestros habían expresado cosas como, no, es que Dios no se interesa por el mundo, mire cómo está caído. Además, mire que no hace juicios ni nada de eso, Él nunca va a hacer un juicio. Pero mire lo que dice el versículo 5 al 7. Estos ignorando voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que provienen del agua y por el agua subsisten, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Es decir, que juicio se habrá. Ya habló de un juicio que hubo en agua, que fue en el diluvio, expresa acá el apóstol, pero habrá otro juicio en fuego. Dios no es que se tarda, sino que Él es eterno y misericordioso, versículos 8 a 9. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Por qué? Porque Él habita en la eternidad. Él no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso nos invita a procurar con diligencia estar preparados para su venida, versículos 11 al 14. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, o sea, todo lo que hay acá en el mundo se va a desaparecer, no va a quedar nada. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se hundirán, se fundirán, pero nosotros esperamos según las promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz, y teniendo que la paciencia de nuestro Dios y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo lo dijo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender.
Entonces, mire que hay cosas que son difíciles de entender, pero que el Señor nos las ha puesto. Y por eso nos dice, cuidado con el error, que no nos deje caer, versículos 17 al 18. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el reloj de los inicuos, caigas de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Quiero terminar esta meditación con la siguiente pregunta. ¿Qué tal nosotros? ¿Estamos entendiendo que la vida en este mundo es pasajera y que debemos aprovecharla en vivir para Cristo y nos estamos preparando para la segunda venida de Cristo? Quiero desearte un feliz día y que Dios te bendiga.